Estamos dentro del pacto eterno, preparado desde el pasado. Ya estamos ante el clamor del momento de esta época. Entendemos nuestra divina misión verdadera en que vivimos por el reino de Dios y la gloria eterna. Levantamos nuestras manos, unidos estuvimos como uno en el Evangelio. Restauraremos nuestra unión solo por la oración. Unidos estuvimos solo por el Santo Espíritu. Restauraremos nuestra unión solo por las misiones. Así dice la palabra de Dios en Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Palabra de Dios. Damos gracias a Dios por esta magnífica tarde que Dios nos ha dado para celebrar el culto importante como cada domingo. Sé que a pesar de la pandemia, en medio de toda la crisis que las familias y los creyentes estén pasando, Dios sigue obrando con su poder y su palabra. Creemos absolutamente que la palabra de Dios se sigue cumpliendo en la vida de los creyentes, en la vida de la iglesia, en todas las naciones del mundo. Damos gracias a Dios por esto. En este culto importante que Dios nos ha reunido, queremos continuar hablando acerca de lo que la iglesia, nosotros como creyentes debemos aferrarnos. No olvidemos que la iglesia fue levantada bajo el deseo y el horario de Dios. El título del mensaje del día de hoy, viendo la continuación de hace un mes y medio de la semana pasada, es lo que la iglesia que disfruta del respaldo de Dios. La iglesia no está sola. La iglesia fue llamado por Dios y Dios respalda a su iglesia y obra en su iglesia. Dios tiene un horario y ese horario nadie lo puede parar. Nosotros como iglesia debemos saber esto y por eso cada día debemos confirmar la palabra de Dios en ese tiempo. El texto bíblico del día de hoy, del libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 4, habla de un tiempo importante donde la iglesia primitiva estaba reunida y orando. Mientras oraban, dice que llegó en el tiempo del día de Pentecostés, llegó la obra del Espíritu Santo. Eso no fue realmente esperado por los apóstoles y por la iglesia, fue el horario de Dios, fue en el momento que Dios deseó. Así la iglesia se debe aprender, así debe la iglesia aferrarse, primero que nada, a la promesa de Dios. Dios va a orar, Dios tiene su horario. Disfrutemos el respaldo que Dios nos ha dado en su horario. Y ese respaldo nada ni nadie lo puede parar. Viendo la introducción del día de hoy en este mensaje importante, no olvidemos algo importante. Dios obró en el Antiguo Testamento. Dios obra actualmente y Dios seguirá obrando en su iglesia. Así como Dios obró con la iglesia primitiva,
la iglesia que estaba, los creyentes, o cómo decir, el pueblo de Dios que estaba en el desierto. Y Dios con su poder y su respaldo y su horario obró en cada uno de ellos, en cada uno de los creyentes de la iglesia primitiva. Hasta el día de hoy, Dios sigue obrando y continuará obrando aún después de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios realmente es viviente y Dios sigue obrando con su iglesia hasta el día de hoy. No olvidemos tres cosas y muy importantes. Dios es omnisciente, Dios es omnipotente y Dios es todopoderoso. Si nosotros sabiendo esto, que Dios es todopoderoso, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, conociendo esto, ¿por qué debemos entonces vivir ansiosos la iglesia? La iglesia debe estar agradecida porque estamos dentro de ese poder absoluto de Dios. Dios está en todos lados. Dios que lo sabe todo. Dios que es todopoderoso. En otras palabras, este Dios trasciende el tiempo y el espacio. Nada lo puede detener. Si esto es así, nosotros somos creyentes más bendecidos porque somos la iglesia que disfruta de ese respaldo, de ese Dios que no ha cambiado. Si Dios está obrando el día de hoy, ¿cuál es el método que Dios nos ha dado? ¿Está obrando hoy y en el futuro? Dios está obrando a través de su palabra, porque su palabra no cambia. Su palabra también, ya que es de Dios, trasciende el tiempo y el espacio. El mismo Dios que dio su palabra a Abraham, el mismo Dios que dio su palabra a Moisés para que dirigiera al pueblo de Israel, el mismo Dios que guió a David con su palabra, el mismo Dios que dio su promesa a la iglesia primitiva, es el mismo Dios que con su palabra nos sigue obrando y sigue dando su promesa hasta el día de hoy. Este Dios está con nosotros. Por eso nosotros debemos disfrutar como iglesia de ese respaldo, de esa palabra que Dios nos ha dado a nosotros. Así como la iglesia primitiva, Dios le dio su palabra que se iba a cumplir absolutamente y que en su tiempo y en ese tiempo Dios iba a continuar obrando. Aferrémonos a esto. Ahí está todo las promesas de Dios. En Mateo 24:14 dice que este evangelio del reino será predicado en todas las naciones del mundo, entonces vendrá el fin. En Mateo 28:20 Él prometió con su palabra que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en Hechos 1:8 Él dijo que nosotros seríamos testigos hasta el fin de la tierra. ¿Quién nos dio esa palabra? Dios. Por eso es que tenemos este respaldo como iglesia. Nosotros no debemos apoyarnos solamente en las palabras o consejos de hombres, que no es malo, pero algún día esas palabras terminan o algún día esas palabras a veces no tienen validez. Solo la palabra de Dios, solo la promesa de Dios hasta el día de hoy. Si en el Antiguo Testamento se seguía cumpliendo, en el día de hoy continúa cumpliendo su palabra, en el futuro seguirá cumpliendo. Nadie puede detener esa palabra. Por eso nosotros como creyentes debemos estar dentro de este respaldo. Como la iglesia primitiva, en medio de la persecución, se reunió en Hechos capítulo 1:14 y Hechos capítulo 2, versículo 1, esperando en esa promesa, en ese horario de Dios, Dios absolutamente obró. Si esto es así, nosotros como iglesia que estamos dentro de esta bendición, podemos llamarlo las 25 horas, el horario y el respaldo eterno que nadie puede parar. ¿Qué es lo primero que tenemos que recordar? Primero, nosotros somos la iglesia. Somos la iglesia que tiene ese respaldo. Somos la iglesia que Dios nunca nos va a abandonar. Somos la iglesia que tiene la imagen de Dios. Esa es la iglesia. Podemos decir que la iglesia es el molde del cielo. Así como en el cielo los creyentes estarán unidos, dándole toda la gloria a Dios. Nosotros como iglesia tenemos ese molde celestial y por eso debemos disfrutar de esas bendiciones aquí en la tierra como iglesia. Recuerden que nosotros teníamos, los seres humanos separados de Dios, teníamos el molde del infierno, el molde del desastre, el molde de la esclavitud, el molde que nos atrapaba por el pecado original, ese molde que con destino, según Efesios 2:1, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora que Dios nos ha dado vida, ahora que Dios nos ha levantado, que ahora estamos vivos, Él nos dio vida a nosotros, tenemos ese molde a la imagen de Dios, ese molde celestial eterno. Esa es nuestra identidad. Es lo primero que la iglesia debe realmente recordar, porque ahí está todo.
Eso fue dado en el horario de Dios. Esto fue dado en el poder y el respaldo de Dios para la iglesia. No somos cualquier iglesia, somos la iglesia que evangeliza. 1 Pedro 2:9 dice que para esto Dios nos ha llamado. ¿Por qué nos llamó para esto? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Ahí está nuestro llamado. Ahí está la razón por qué Dios nos ha levantado. Debemos ser una iglesia que evangeliza. Debe ser pastores que evangelicen. Debe ser creyentes, maestros que evangelicemos, porque esto es el deseo de Dios, que alumbremos la luz del evangelio a todo lugar, a toda persona, a todas las naciones del mundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? No olvidemos que Dios nos guía. No olvidemos que Dios nos está respaldando. Si estamos aquí todavía, en medio del caos, en medio de la pandemia, de la crisis, estamos aquí levantados como iglesia, es porque Dios así lo quiso y ese es su horario. Y si ese es su horario, nosotros debemos solamente aferrarnos a ese respaldo, a ese plan absoluto de Dios. No olvidemos que no es mi plan. La iglesia no debe pensar en su plan, sino en el plan que nada ni nadie podrá detener. No debe ser mis métodos, no es lo que yo pienso o lo que yo creo, porque dentro de mis 24 horas, que lo hablamos la semana pasada, solamente tengo un límite de tiempo, ¿sí? Y yo no puedo trascender el tiempo y el espacio porque soy un ser humano. Por eso mis métodos sí pueden ayudar a muchas personas, pero mis métodos están bajo un límite dentro de las 24 horas. Por eso la iglesia debe aferrarse solamente al método y al horario de Dios. Y esto lo llamamos el respaldo de las 25 horas, el horario que no es mío, las obras que no son mías, el método y el plan de Dios que trasciende el tiempo y el espacio, las 25 horas. Nosotros, como iglesia, debemos disfrutar de ese respaldo. Somos la iglesia, esa iglesia, una vez más, que tiene la imagen de Dios, una iglesia que sabe su llamado, una iglesia que no olvida quién guía nuestra vida en su horario, una iglesia que no está viviendo en su plan, una iglesia que no está en su método, sino en el horario y el plan absoluto de Dios. Eso es la 25 horas. Esto es el horario de Dios. Continuemos estando dentro de nuestras 24 horas, haciendo lo que Dios nos ha dado, su palabra, a través de la oración, a través de ir en ese campo, en esas 24 horas. Y Dios absolutamente, con su respaldo del cielo y la tierra, obrará en nuestros ministerios y en nuestros campos. ¿Cuál es el método de Dios para que yo pueda respaldar, para que pueda disfrutar de ese respaldo de Dios, para que yo pueda disfrutar de esa identidad que soy como la iglesia? No hay otra cosa. Yo debo confirmar la palabra. Todo. La palabra de Dios confirma en ese respaldo. En Isaías 46, capítulo 46, versículos del 9 al 11. Si usted quiere leer conmigo, ¿qué dice la Biblia? Hoy quiero tener un tiempo para leer este pasaje bíblico en Isaías capítulo 46, versículos del 9 al 11. Así nos dice la Biblia. Espero que pueda leer conmigo la palabra de Dios en este tiempo. Así dice la Biblia en Isaías 46, versículos del 9 al 11. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Nosotros estamos dentro de ese respaldo. Somos la iglesia que debemos confirmar esa palabra. En segunda carta de Crónicas, capítulo 20, versículo 6, este pasaje bíblico muy importante, así dice la Biblia en segunda Crónicas, capítulo 20, versículo 6. Lea conmigo en este día. Dice la Biblia, dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y que no hay quien te resista? Dígame, ¿quién puede resistirse al poder de Dios? ¿Quién puede detener sus planes? ¿Quién tiene el dominio de todo? ¿Quién es soberano?
Eso es lo que debemos nosotros confirmar como creyentes, como iglesia que somos en esta época. Y por último, quiero leer Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, versículos del 11 al 13, dice de esta manera: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Y versículo 13 dice: aún antes que hubiera de día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Dios tiene un horario. Dios obra con su palabra. Pero absolutamente nosotros debemos confirmar que la palabra de Dios, lo que Dios dice quién es, ese Dios está con nosotros. Ese Dios que hizo el universo, ese Dios que nadie puede estorbar su consejo, ese Dios que lo que hace, ¿quién lo va a detener? Ese Dios está con su iglesia. Ese Dios absolutamente obrará en todos los campos. No olvidemos que Dios nos dio lo más importante para que nosotros podamos confirmar. Dios nos dio la palabra. Esa palabra, según Hebreos 4:12, es viva y eficaz. ¿Qué significa que esa palabra es viva y eficaz? Es viva porque Dios es viviente. Es eficaz porque absolutamente se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Ese es el método que yo debo confirmar para disfrutar de ese respaldo de Dios. Allí está todo el cumplimiento de la palabra, y que yo sea el testigo de ese cumplimiento de la palabra en el horario de Dios. Ahí se levantarán las 25 horas. La iglesia primitiva, ¿qué hizo? Creyentes. La iglesia primitiva solamente se aferró a lo más importante cuando Dios lo llamó, Cristo lo llamó en el monte del Olivar. Primero, a la palabra de Hechos 1:1 de que Jesús es el Cristo. Confirmen esto en las 24 horas, en el horario, en su campo, que en todo lugar donde yo vaya, donde las tinieblas están atrapando los campos, solamente las obras del reino de Dios quebrantarán esas tinieblas. O sea, a través de la oración, a través del evangelismo, que proclama que Jesús es el Cristo, y solamente a través del nombre de Cristo se establece el reino de Dios. Y yo me aferro a la palabra que yo soy llamado testigo de Hechos 1:8. ¿Por qué? Porque solamente a través de la llenura, del poder y de la gracia del Espíritu Santo, yo iré a esos campos. No serán mis métodos, será el método de Cristo. Esto es Hechos 1:1, Hechos 1:3 y Hechos 1:8. Así como la iglesia primitiva se aferró a esos tres fundamentos, nosotros también tenemos que unirnos en Hechos 1:14 como iglesia a dar el culto. El culto es el valor más grande que Dios nos ha dado. ¿Y por qué nos reunimos? Por la corriente de la palabra, por disfrutar la oración de que Dios está junto conmigo. Cuando yo disfruto esto, se levantan respuestas en todos los campos. Créame que el horario de Dios absolutamente vendrá, porque Él dijo que lo hará, y pronto. Por eso somos esa iglesia. No aferremos a otra cosa, simplemente abracemos las promesas de Dios. Y por último, no olvidemos que hay un horario absoluto. ¿Quién puede detener ese horario? Cuando decimos el horario absoluto, lo absoluto significa lo que solamente Dios puede hacer. Y solamente lo que Dios puede hacer, nada ni nadie puede parar ese horario de Dios. Cuando usted lee Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, dice la Biblia que la iglesia primitiva estaba reunida. Dice que estaban unánimes juntos. Estaban orando. Y de repente la Biblia dice, como sorpresa, eso fue lo más impactante en la época de la iglesia primitiva. Ellos no tenían respaldo, ellos no tenían la fuerza, pero en el horario establecido por Dios. Cristo nunca le dijo a sus discípulos cuándo iba a venir la promesa del Espíritu Santo. Pero vino. Algunos dicen que pasaron 10 días, pero vino la obra del Espíritu Santo en su horario y exacto. Dios cumpliendo su palabra. Por eso la iglesia debemos aprender a esperar a través de la oración, a través de la palabra, yendo en los campos, compartiendo y testificando este evangelio, y absolutamente, mientras oramos, Dios va a obrar con su poder y en su horario. Los creyentes debemos disfrutar por eso el respaldo del trono celestial. Dios está en su trono. Él está sentado y nadie le quitará ese trono. Él sigue obrando con su poder, cielo y la tierra, como dice Mateo 28:18, con nosotros. El Cristo
que dijo que tiene el poder del cielo y la tierra, nos dice, vayan a los campos. Yo estaré con vosotros con mi poder del cielo y la tierra. Eso dijo Cristo. Y esto es el respaldo del trono celestial. Eso es el horario de Dios cuando yo voy a ese campo. Obreros, somos la iglesia, pero no olvidemos que nosotros tenemos un límite. Con nuestras fuerzas es imposible hacer la evangelización del mundo. Por eso es solamente a través del horario y del poder de Dios. Estas son las 25 horas que nosotros debemos cada día estar dentro y aferrándonos a ello. Quiero concluir el mensaje importante de este día diciendo, no olvidemos que nada ni nadie puede detener la obra de Dios. Desde Génesis 3:15 que Dios dijo que iba a enviar a alguien. Y Satanás, estando ahí, intentó detener por todos los medios. No pudieron detener la obra de Dios. Desde que Dios le dijo a Abraham que iba a llegar a la tierra de Canaán, que a pesar que pasaron muchos años, Dios cumplió su palabra. Obreros, iglesia, sigan devocionando en su ministerio, en su campo o en su departamento. Nada ni nadie podrá detener la obra de Dios, que es dentro del evangelio. Usted solamente aferrándose a la palabra y proclamando ese mensaje. No olviden, por último, que usted tiene una identidad celestial, una identidad eterna, una identidad, como le he dicho, no es de este mundo, una identidad que fue dada por Dios. Y esta identidad está dentro de las 25 horas. Mientras que el mundo está siendo, sufre porque tiene que trabajar por 8 horas. ¿Sí? Usted que estudia tiene que trabajar por 5 horas. No, usted que es la iglesia, usted que es creyente, usted que es discípulo de evangelismo, usted no está en el horario físico solamente. Usted debe estar disfrutando del horario de Dios, del horario que nadie puede detener, porque somos sus hijos. A pesar que estamos dentro de esas 8 horas, nosotros disfrutamos de todas las horas, de las 24 horas que Dios nos ha dado en todo momento, pero principalmente del horario de Dios, que son las 25 horas, el horario donde todo el poder, el cielo y la tierra, obra en los campos. Ese horario Dios nos los ha dado, y estar dentro de ese horario es nuestra verdadera identidad, porque somos sus hijos, tenemos la imagen de Dios, tenemos el respaldo del cielo y la tierra. Por eso debemos disfrutar lo que Dios nos ha dado como iglesia. No olvidemos que Dios está con nosotros, y Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y este Dios obra con su palabra, obra con su autoridad en su iglesia, y guiará absolutamente a su iglesia en todos los campos. A Dios te damos gracias. Gracias por tu palabra, Dios, que absolutamente se cumple. Es viva y eficaz. Palabra que obra, Señor, en todos los campos. Gracias porque nuestra iglesia, la iglesia que tú has llamado en esta época, no se aferra a otro método, sino al método de la palabra, de disfrutar la palabra y de estar en la promesa dentro a través de la oración, Dios. Gracias, Señor, porque nos has dado, Señor, el mensaje de vida para los campos. Por eso confesamos que Jesús es el Cristo. Solamente a través de las obras del reino de Dios se quebrantan las tinieblas. Y yo que no tengo fuerza, es solamente a través de la llenura del Espíritu Santo que obra en nuestras vidas. Gracias por darnos el respaldo de las 25 horas, el horario que nada ni nadie podrá detener. Te damos gracias. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor.